Según el testimonio que entregan las Escrituras, el Dios del Antiguo Testamento ungió a Saúl para que reinara sobre el pueblo de Israel. Primera de Samuel 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Pero que ninguno piense que aquella unción servía para santificar a Saúl, porque la unción de este Dios que predican en las iglesias solo sirve para convertir en criminales a quienes la reciben. Por eso lo primero que tuvo que hacer Saúl, después de haber sido infectado con aquella maléfica unción, fue matar a todo el pueblo de los amalecitas, incluyendo los niños de pecho, como se lo mandó el homicida Dios que lo ungió. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele del camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Para cometer genocidios es para lo que sirve la satánica unción del asesino despiadado que predican como Dios en las iglesias, porque después de ungido Saúl tenía que matar sin ninguna piedad hasta el último de los amalecitas, junto con todos los animales que poseían. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El diablo que predican como Dios en las iglesias ungió a Saúl para convertirlo en un genocida. Lo ungió para que exterminara la vida y llenara de muerte la tierra. Por eso Saúl, después de recibir la unción del diablo, ya no podía perdonarle la vida a ninguno. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Saúl dejó vivo al rey amalecita Agag y a unas cuantas vacas y ovejas, y eso para el Dios asesino que predican en las iglesias fue algo imperdonable. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Este diablo asesino que predican como Dios en las iglesias dice que Saúl se volvió contra él porque Saúl dejó vivo al rey Agag y a unas cuantas vacas y ovejas. Lo que quería este homicida inmisericordia era que no quedara ningún rastro de vida en aquella tierra, porque suyo es el imperio de la muerte. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido mi palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mataron los hombres, mataron las mujeres, mataron todos los niños, incluyendo los de pecho. Pero eso no era suficiente para el diablo asesino que adoran los cristianos, porque lo que había pedido el diablo homicida que ungió a Saúl era que matara todo lo que tuviera vida en aquella tierra. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No matar es hacer lo malo ante los ojos del Dios asesino y despreciable del Antiguo Testamento. O sea que Saúl no satisfizo la sed insaciable de muerte que mantiene siempre el asesino y despiadado Dios que adoran los entenebrecidos predicadores cristianos. Y entonces, como Saúl no mató a todos los que el diablo quería que matara, el diablo asesino se buscó a otro que fuera bien asesino, así como lo es él. Primera de Samuel 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl no mataba lo suficiente para continuar reinando entre aquel pueblo de criminales, y entonces el tenebroso diablo que adoran como Dios los cristianos se buscó a otro asesino que fuera acorde con su corazón para ungirlo con su unción de la muerte.
Presten atención, primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Si el espíritu del diablo vino sobre aquel nuevo ungido, entonces imagínense el grado de crueldad que alcanzaría aquel pequeño David, cuidador de ovejas. Segunda de Samuel 8:5. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Sobá. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Al máximo grado de crueldad llegan los ungidos por el asesino despreciable que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 13. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los asirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. No mató a 18,000 simplemente, sino que los destrozó, pues la bestia que adoran como Dios en las iglesias habitaba en el cuerpo de David desde el día en que fue ungido. Segunda de Samuel 10:18. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Para matar de forma descomunal es para lo que sirve la inmunda unción del homicida Dios del imperio de la muerte que adoran en las iglesias. Y a pesar de este inmenso testimonio que entregan las escrituras, los prevaricadores ladrones que predican en las iglesias engañan a las feligresías del Cristo, haciéndoles creer que el Dios de amor y misericordia que dio a conocer Jesús de Nazaret es aquel diablo asesino que ungió a Saúl y a David para convertirlos en despiadados genocidas. Primera de Samuel 27:9. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Quien realmente mataba a todos los que David mataba era la bestia que habitaba en el cuerpo de David desde el día en que fue ungido. Pero esto no lo comprenden los ciegos abominables que predican en las iglesias cristianas. Por eso estos cómplices de la maldad piensan que el Padre que moraba en Jesús era aquel diablo asesino que ungió a David y a Saúl para que llenaran la tierra de muerte, de llanto y dolor. Juan 14:10. Habla Jesús de Nazaret: ¿no crees que soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quien hacía las obras de amor y de salvación que hizo Jesús era el Padre que moraba en él. Entonces, que me digan los entenebrecidos predicadores de las iglesias cristianas cuántos genocidios cometió Jesús de Nazaret, como para pensar que quien moraba en Jesús de Nazaret era el espíritu de aquel diablo asesino que moraba en el cuerpo de David y que destrozaba a miles y miles de personas después que David recibió su satánica unción. Hay que estar rotundamente muerto en el entendimiento para no ver las gigantescas diferencias que existen entre Jesús de Nazaret, el ungido del Padre, y los ungidos por el diablo criminal que hablan como Dios en las iglesias. Presten atención, Lucas 4:18. Habla Jesús de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús de Nazaret fue ungido por el Padre que lo envió, pero esta unción no es para matar a ninguno, sino para sanarlos a todos. Esta unción no es para hacerle daño a las personas, sino para darle vista a los ciegos y sanar a los quebrantados, porque esta unción proviene del Padre que habita en la luz. Entonces, que ninguno se deje engañar en las tenebrosas iglesias cristianas creyendo que Jesús de Nazaret fue ungido por el mismo diablo asesino que ungió a David y a Saúl para convertirlos en despiadados criminales. El mundo entero permanece engañado por los ladrones que predican en las iglesias, pues estos abominables igualan la unción de luz que recibió Jesús de Nazaret con la tenebrosa unción de muerte con que el diablo asesino del Antiguo Testamento ungió a los criminales David y Saúl. Un abismo insuperable es lo que existe entre la unción de muerte con que el Dios de las iglesias ungió a sus asesinos y la unción que recibió Jesús del Padre que lo envió. Pero déjenme decirles que según el testimonio que entregan las Escrituras, falta uno muy grande por ungir en la tierra, porque en la profecía de las 70 semanas de Daniel se testifica que cuando sea ungido el Santo de los Santos se terminará la prevaricación, se le pondrá fin al pecado y vendrá la justicia perdurable. Presten mucha atención. Daniel 9:24.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, como la prevaricación continúa vigente y el pecado aún no ha finalizado y la justicia perdurable tampoco ha existido jamás en la tierra, entonces es muy fácil comprender que el Santo de los Santos aún no ha sido ungido en la tierra. Eso también significa que Jesús de Nazaret no es el Santo de los Santos, porque Jesús fue ungido desde hace 2000 años y no se terminó la prevaricación y tampoco se le puso fin al pecado y mucho menos llegó la justicia perdurable. Entonces, para poder saber quién es el Santo de los Santos que será ungido para terminar con el pecado y la prevaricación, primero debemos aclarar con las Escrituras quiénes son los santos. Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Israel. Ananías le dice a Jesús de Nazaret que Saulo de Tarso le había hecho muchos males a sus santos, o sea que los santos son los seguidores de Jesús de Nazaret. Ahora veamos lo que dijo el apóstol Pablo acerca de los santos. Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. El apóstol Pablo está testificando que los santos son los seguidores de Jesús de Nazaret. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Más claro, imposible. Con esto queda absolutamente claro que los santos son los descendientes de Jesús de Nazaret. Pero cuando digo los descendientes de Jesús, no me estoy refiriendo a la carne, porque los descendientes de Jesús no descienden de su carne, sino de sus enseñanzas. Juan 14, 15 habla Jesús de Nazaret: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los santos son los que guardan los mandamientos de Jesús de Nazaret y no los que guardan los mandamientos de la bestia asesina que adoran como Dios en las iglesias. Eso significa que hoy no existe ningún santo, porque hoy ninguno guarda los mandamientos de Jesús de Nazaret. Pues los mandamientos que guardan hoy los que dicen ser seguidores de Jesús de Nazaret son los mandamientos de la bestia. Pues hoy los cristianos pagan diezmo que mandó la bestia, guardan el día de reposo que mandó la bestia, hacen pactos bajo juramentos como lo pidió la bestia, están convencidos que maldito es el hombre que confía en el hombre como lo indicó la bestia. Y así sucesivamente para estos cristianos que adoran a la bestia, los mandamientos de la bestia están por encima de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y si hoy no existe ningún santo que guarde los mandamientos de Jesús de Nazaret, es porque las escrituras testifican que los santos fueron vencidos por la bestia. Escuchen, Apocalipsis 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces no es tan difícil comprender que los santos que fueron vencidos por la bestia fueron vencidos en la antigüedad, y fue en el concilio de Nicea donde impusieron a la bestia como padre de Jesús de Nazaret, matando a todo aquel que no aceptaba aquella blasfemia, y fue la espantosa Iglesia Católica la que se encargó de matar a los santos que no aceptaron la imposición del diablo como Dios. Por eso hoy no existe ningún santo, porque después del concilio de Nicea los seguidores de Jesús ya no eran ningunos santos, pues a estos los obligaron a adorar como Dios al diablo asesino que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Y de aquellos seguidores del Cristo que ya no eran santos descienden todos los cristianos que existen hoy, que de santos no tienen ni un solo pelo, porque a quien estos adoran es al mismísimo diablo que la homicida Iglesia Católica impuso, matando a quien no lo adorara. Así fue como la satánica Iglesia Católica mató las espiritualidades de los seguidores del Cristo y de esa forma extinguieron a los santos. Apocalipsis 6, versículo 9.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí tenemos clamando por justicia a las almas de los santos que murieron defendiendo la palabra de Dios y el testimonio de Jesús de Nazaret. Y la justicia que hará Jesús con las almas de estos santos será resucitarlas para que reinen con Él en el día postrero. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, si en esta profecía se testifica que los que fueron decapitados por no adorar a la bestia volvieron a vivir para reinar con Cristo 1000 años, entonces podemos comprender que el santo de los santos que falta por ungir es uno de los que volvieron a vivir para reinar con 1000 años con Cristo. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Con ese testimonio se puede comprender claramente que con los que hoy están resucitando de su muerte espiritual se volverá a conformar el pueblo de los santos. Por eso los que hoy están despertando ya no adoran a la bestia asesina que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Créanme que de verdad estoy muy emocionado transmitiendo esto, porque esto nos permite saber en qué tiempo estamos viviendo. Escuchen con atención, Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La promesa de resucitar en el día postrero a quienes creyeron en Jesús se está cumpliendo en este momento. Y entonces también podemos comprender con bastante claridad que la promesa de la resurrección de los muertos que hizo Jesús de Nazaret para el día postrero no sucederá en los cementerios como lo creen los muertos que predican en las iglesias. Porque lo que hoy está resucitando Jesús no es la carne, sino los espíritus de quienes creyeron en Él. Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la vida es Jesús de Nazaret. Por eso los que hoy están resucitando ya no adoran a la bestia del Antiguo Testamento, porque estos ahora le creen únicamente a Jesús de Nazaret. Y los que hoy ya están despiertos tienen que saber que ellos no despertaron primero por casualidad, sino porque existe una promesa para los que murieron defendiendo el testimonio de Jesús de Nazaret. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los que hoy están resucitando primero son los que murieron en la antigüedad defendiendo el testimonio de Jesús de Nazaret. Y por eso hoy los despiertos han iniciado una gran batalla contra el judeocristianismo y sus predicadores abominables. Entonces sí, los que hoy están resucitando son los que murieron en la antigüedad defendiendo el testimonio de Jesús de Nazaret. Con eso se puede comprender que entre los que hoy están resucitando, resucitarán también los apóstoles, porque los apóstoles también recibieron la promesa de resurrección y también los apóstoles murieron defendiendo el testimonio de Jesús de Nazaret. Y entre los que hoy están resucitando también resucitará Esteban, porque también a Esteban lo lapidaron por defender las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y todos los santos que los judíos mataban por haberse apartado del judaísmo, y también los santos que fueron asesinados por la homicida Iglesia Católica. Y entonces entre todos los santos antiguos que hoy están resucitando gracias a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, también resucitará el santo de los santos que será ungido para terminar con la prevaricación y con el pecado de este mundo. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús de Nazaret resucitará a todos los que creyeron en la antigüedad sin perder a ninguno. Y en esto se puede ratificar que entre todos los santos que están resucitando, también resucitará el santo de los santos que será ungido para terminar con la prevaricación y con el pecado de este mundo. Y si los primeros santos que están resucitando son los que fueron asesinados por defender el testimonio de Jesús de Nazaret, entonces el santo de los santos tiene que haber sido un discípulo muy cercano a Jesús de Nazaret y que también murió defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret.
Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Con este testimonio queda inmensamente claro que Jesús de Nazaret designó al apóstol Pedro como pastor de sus ovejas. Y entonces lo que hizo aquí Jesús con el apóstol Pedro fue nombrarlo heredero suyo. Veamos por qué. Juan 10, versículo 11, habla Jesús de Nazaret: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús mismo era quien pastoreaba sus ovejas, pero después de su sacrificio Jesús nombró al apóstol Pedro como el nuevo pastor de sus ovejas, y eso hace del apóstol Pedro el sucesor de Jesús el Cristo. Entonces, como la obra que vino a realizar Jesús de Nazaret es una obra eterna, con eso se puede comprender que Jesús de Nazaret designó al apóstol Pedro para que pastoreara sus ovejas eternamente. Y entonces quien vendrá a pastorear a los santos que hoy están resucitando será el apóstol Pedro. Y con eso ya podemos comprender quién es el que se sienta en el trono con Jesús de Nazaret. Juan 3:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: presten atención, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí Jesús de Nazaret está testificando que el apóstol Pedro tendrá parte con él. Por eso también Jesús prometió que el apóstol Pedro sería la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. Y también fue al apóstol Pedro a quien Jesús le entregó las llaves para que le abriera el reino de los cielos a las personas. Presten mucha atención, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Grande autoridad le otorgó Jesús de Nazaret al apóstol Pedro, cosa que no hizo con ninguno de los otros apóstoles. Y el único de los apóstoles que caminó sobre el agua como lo hizo Jesús también fue el apóstol Pedro. Por eso las escrituras testifican que después del sacrificio de Jesús, el apóstol Pedro también sanaba a los enfermos como lo hacía Jesús. Escuchen, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si todos eran sanados, era porque también sanaban los que recibían la sombra del apóstol Pedro. Y si el apóstol Pedro consiguió hacer estas cosas, es porque el apóstol Pedro fue el discípulo más aplicado de Jesús de Nazaret. Juan 14:12 habla Jesús de Nazaret: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. El apóstol Pedro consiguió hacer las mismas cosas que hizo Jesús de Nazaret, y esto hace del apóstol Pedro el santo más destacado de todos los santos que existieron en la antigüedad. Y por eso el apóstol Pedro es el santo de los santos que también resucitará entre los primeros santos que están resucitando. Pero recordemos que Jesús de Nazaret le encargó al apóstol Pedro cuidar de sus ovejas, y entonces cuando el apóstol Pedro regrese, regresará para pastorear el rebaño de Jesús de Nazaret eternamente, porque la vida eterna es la gran promesa que Jesús les hizo a las ovejas de
su rebaño. Y quien viene a despertar para vida eterna a los que están dormidos en la tierra es el príncipe Miguel. Presten atención. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El príncipe Miguel despertará para vida eterna a los que están dormidos en la carne, porque la carne es el polvo de la tierra. Y fue al apóstol Pedro a quien Jesús designó para cuidar de sus ovejas eternamente. Entonces es inmensamente obvio que quien se levanta en el cuerpo del gran príncipe Miguel es el apóstol Pedro. Entonces que ninguno piense que los apóstoles resucitarán como apóstoles, porque aquí se testifica que el príncipe Miguel se levantará, y levantarse es partir de cero. Y con eso ya podemos comprender que cuando resucita el apóstol Pedro, resucitará de la misma forma como resucitaron los que hoy ya están despiertos. Y como sin conocer la verdad es imposible despertar para la vida eterna, entonces quien les contará toda la verdad a los despiertos será el apóstol Pedro. Juan 16:12, habla Jesús de Nazaret. Juan 16:12, habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos conozcan las cosas que jamás pudieron comprender los entenebrecidos predicadores de las iglesias. Los que fueron ungidos en el Antiguo Testamento fueron ungidos por el mismísimo diablo, y por eso aquellos, después de ser ungidos, lo que hacían era matar, robar y destruir. Eso es lo que testifican las Escrituras, y entonces son las Escrituras las que denuncian todas las inmundicias que adoran en las tenebrosas iglesias cristianas. Y toda aquella inmundicia fue impuesta derramando la sangre del pueblo de los santos, que jamás aceptó adorar al diablo que la horrorosa iglesia católica impuso, matando a quien se negara a rendirle culto. Con eso queda inmensamente claro que lo que hoy predican en las iglesias cristianas lo impusieron decapitando a los santos con guillotinas. Lo que hoy predican en las iglesias cristianas lo impusieron quemando vivos a los santos en hogueras. Lo que hoy predican en las iglesias cristianas lo impusieron echando sobre la arena del circo romano familias enteras de santos que morían destrozados bajo las garras de los leones. Lo que hoy predican en las iglesias cristianas lo impusieron torturando hasta matar a quienes se negaban a adorar al diablo asesino que hoy adoran como Dios los cristianos. Lo que hoy predican en las iglesias cristianas lo impusieron dejando huellas imborrables de sangre, de muerte, de llanto y de dolor. Y así fue como murieron en la antigüedad los que hoy están resucitando. Y por eso los despiertos, aunque no se conozcan entre sí y aunque nunca se hayan visto, a todos ellos los une un único deseo: desenmascarar a la bestia que en las iglesias cristianas adoran como Dios. Y ahora las Escrituras nos están revelando que será el mismísimo apóstol Pedro quien vendrá a liderar esta última batalla, porque el más destacado de todos los santos fue el apóstol Pedro, y por eso el apóstol Pedro es el santo de los santos que falta por ser ungido. Cuando Jesús le pidió al apóstol Pedro 3 veces que cuidara de su rebaño, luego le dijo esto. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El apóstol Pedro murió crucificado, igual a como murió Jesús. Los que tengan oído para oír, que oigan.